Asesoría y Defensa Legal con Milton Domínguez, el podcast donde el conocimiento y la experiencia se unen para ser aplicados en la vida cotidiana. Un lugar donde el derecho se estudia, se analiza y se aplica. Pensado para ti, que buscas conocer, que eres asesor, que defiendes, que estudias, enseñas o que apenas estás iniciando tu camino en el apasionante mundo de la abogacía. Hola, el tema de hoy es algo que considero que es muy importante que conozcamos todos, tanto aquellos que no tienen conocimiento del derecho como tal, los ciudadanos que no se dedican a la abogacía, pero que también es de especial importancia para aquellos que sí se dedican al ejercicio de la abogacía, en cualquier rama del derecho a la cual se dediquen. El tema es la Constitución política. En el caso de México, pues la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo que analizaremos en el podcast serán temas como qué es una constitución política, qué es lo que contiene una constitución política, por qué es importante conocer la Constitución y, lo más importante, cuál es la utilidad práctica. ¿Reporta alguna utilidad práctica conocer la Constitución política? Bueno, acompáñame el día de hoy y descubramos juntos si podemos resolver estas pequeñas interrogantes. Bueno, por principio de cuentas podemos decir que la Constitución política, en términos un tanto burdos, es una ley, es la ley por la cual se organiza el Estado. En términos ya un poco más jurídicos, pues la Constitución o una Constitución es el documento supremo de un país, de un Estado. Es la ley fundamental, es la ley suprema, está en lo más alto de la jerarquía de leyes. En la Constitución se establecen las instituciones políticas de un Estado. ¿Qué es esto? Vayamos por partes. Primero, ¿cómo es que se crea una Constitución? Bueno, por principio de cuentas, vamos a tocar un poquito de teoría. El Estado, bueno, hay teorías que pretenden justificar la existencia del Estado. Y tratándose de la Constitución, muchas veces se le denomina o se le conoce como el pacto social o el contrato social. Bueno, ¿por qué se le conoce a la Constitución como pacto social o contrato social? Partamos de la idea de que el ser humano cuando nace, si no está sometido a ningún orden jurídico, pues nace libre, puede hacer todo lo que le plazca, porque no está sometido a ninguna norma. Y puede hacer, como digo, lo que le plazca sin ataduras, tiene una libertad absoluta, pero conforme va dándose cuenta el ser humano que tiene que enfrentar diversos peligros, diversas contingencias durante su vida, se da cuenta que existen beneficios si forma parte de un grupo social. Entonces, cuando forma parte de un grupo social, el ser humano ve que ya no puede hacer lo mismo que hacía antes, porque si en ejercicio de su libertad va a chocar con el ejercicio de la libertad de los otros. Por lo tanto, existe la necesidad de, en esa organización, en esa sociedad, existe la necesidad de darse unas normas de convivencia. Bueno, el ser humano entonces cede parte de la libertad que tiene, se la cede al grupo, al igual que todos los demás, y ese grupo pues forma una ficción del derecho que es el Estado. Este Estado es un ente poderoso, detenta el poder y se tienen que crear o se crea el Estado a través de una norma jurídica fundamental que es la Constitución. Esto para asegurar la convivencia pacífica. Cuando se crea el Estado, entonces, se supone que es un ente muy poderoso. Se supone que debe procurar la convivencia pacífica y sobre todo buscar el bienestar de los individuos que forman parte de ese grupo social, de ese nuevo ente que se llama Estado. Bueno, pues ese pacto
que hacen todos los miembros de ese grupo, ese contrato social, se le denomina constitución política. Por lo tanto, podemos decir que en la constitución política se establecen las instituciones políticas fundamentales de un Estado, tales como cuál es la estructura del Estado, cuál es la forma de gobierno, se organizan los poderes públicos, se les señalan sus atribuciones, sus facultades, sus obligaciones. Pero, ojo con esto que voy a decir, el Estado, al ser un ente muy poderoso, pues puede tener, en ejercicio de ese poder público, puede dañar intereses individuales de las personas, de los que están dentro de ese grupo social. Por lo tanto, en la Constitución se establecen una serie de derechos que son aquellos denominados fundamentales, son ciertos derechos mínimos que los individuos tienen frente al Estado. Y estos derechos fundamentales, estos derechos mínimos, sirven precisamente como un freno o como límites a ese poder inmenso que tiene ese ente, que es el Estado. Entonces, recapitulando esta parte, vemos que la Constitución política contiene la organización de las instituciones políticas del Estado, los poderes públicos, y contiene sobre todo algo que nos interesa a todos como ciudadanos y sobre todo a los abogados, los derechos fundamentales. Bueno, básicamente, como hemos dicho, que contiene la Constitución, pues contiene disposiciones en las cuales o a través de las cuales se organiza y define el funcionamiento del poder público. Establece cuáles son los poderes, cómo se organizan, cómo se estructuran, los dota de competencia, es decir, las facultades que tienen frente a los individuos, frente a los gobernados, y también establece lo que llamamos derechos fundamentales. Actualmente se le conocen como derechos humanos. Y estos derechos humanos sirven, como ya hemos dicho, como límites a ese poder inmenso del Estado. Y quiero recalcar esta parte de que pongamos atención a los derechos humanos, porque vamos a tratar un poco más adelante la importancia de esto y por qué se contienen en la Constitución. Bueno, entonces, ya en términos un poco más concretos, ¿qué es lo que contiene la Constitución? En el caso de México, de mi país, los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política tiene 136 artículos. Estos artículos están agrupados en títulos, que a su vez contienen capítulos, y cada uno de esos artículos contiene lo que hemos mencionado anteriormente. Vamos a citar algunos para que nos demos una idea más concreta de a lo que me refiero. Por ejemplo, el artículo 40 de la Constitución Política de México señala que pues, el pueblo mexicano, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, que se compone por estados libres y soberanos en su régimen interior. El artículo 49 de la misma Constitución establece que el poder público, el supremo poder de la Federación, dice ahí, se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Del artículo 50 al 70, más o menos, habla del poder legislativo, nos señala que se deposita en el Congreso de la Unión, se divide en Cámara de Diputados y Senadores, establece sobre qué materias pueden crearse leyes, cómo se forman. En cuanto al Poder Ejecutivo, en sus artículos del 80 al 93, señala en quién recae este poder. En el caso de México es en la figura del presidente de la República. Le señala cuáles son los requisitos para llegar a ese puesto, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones. Habla también de los secretarios de Estado. También la Constitución habla del Poder Judicial y en sus artículos del 94 al 108 habla de ese poder, del Poder Judicial. Establece que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Señala también que la disciplina del personal
que elabora en el Poder Judicial está a cargo de un tribunal de disciplina judicial. También señala cuáles son los requisitos que se exigen para poder ocupar esos cargos dentro del Poder Judicial, es decir, para ser ministro, para ser magistrado, juez. Habla también del juicio de amparo, la Constitución en sus artículos 103 y 107, que es, digamos, un mecanismo, un juicio a través del cual se pueden reclamar los actos de las autoridades que están vulnerando derechos fundamentales, que están vulnerando esos derechos humanos. Aquí quiero detenerme un poquito en cuanto a estas transgresiones a los derechos fundamentales. No solamente se pueden entender por derechos humanos los que están en la Constitución, los que reconoce la Constitución, sino también aquellos que están contenidos en tratados internacionales. Vamos a hablar en un momentito más sobre este tema. También, siguiendo con el contenido de la Constitución, ahí mismo se contienen disposiciones que tratan sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Habla de los estados que componen a la República Mexicana, habla de la Ciudad de México. El artículo 27 de la Constitución habla de la materia agraria, establece protección para los que pertenezcan a núcleos de población comunal o ejidal, habla del 123 del trabajo y la previsión social, y esto es muy importante porque nuestra Constitución es considerada pionera en el sentido de elevar a rango constitucional disposiciones que se refieran a la materia agraria y a la materia laboral. Y precisamente por esto es que se considera que la Constitución es una Constitución de carácter social, porque se refiere o establece disposiciones en la propia Constitución que buscan tutelar o proteger derechos de los trabajadores o de las personas que se dedican a las actividades del campo. También la propia Constitución establece cómo se puede modificar la Constitución a través de adiciones o reformas. Esto lo dice el artículo 135. Como ves, en la Constitución política se establece la estructura del Estado, la organización y el funcionamiento de los poderes públicos. Y hasta aquí en este contenido de la Constitución no hemos tratado a fondo el tema de los derechos humanos, que es lo que nos interesa, nos debe de interesar mucho más como ciudadanos y sobre todo como personas dedicadas a la abogacía. Hemos dicho antes que el Estado tiene un poder inmenso. Tiene pues los cuerpos de seguridad, los cuerpos militares, tiene la facultad de hacer y deshacer todo cuanto decida dentro de ese marco constitucional. Es decir, que tiene un poder que pues es gigantesco, y un solo individuo o un grupo de personas que pertenezcan a ese Estado pues quizás no pueden hacerle frente a todas esas facultades del Estado cuando esté actuando incorrectamente. Entonces, al detentar este poder, pues un poder sin control convierte al titular en un dictador o a la persona en autoritaria. Entonces, para frenar estas conductas que deben ser anormales en los órganos del Estado, en los poderes públicos, es que la propia Constitución establece en su propio texto límites a ese poder del Estado. Se llaman derechos fundamentales. También se le llaman derechos humanos. Y aquí quiero hacer una pequeña distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales. Más o menos burda, pero en términos sencillos podemos decir que los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a las personas por el mero hecho de ser personas, por el mero hecho de existir. Es decir, le pertenecen no importando el lugar donde se encuentren, no importando su condición de nacionalidad, de raza, sexo, religión, creencias ideológicas. Por eso se dice que los derechos humanos son universales. Por tanto,
donde quiera que se encuentre la persona en el mundo, los derechos humanos siempre van a ser de esa persona, de las personas. Ahora bien, un derecho fundamental es aquel que se contiene, se recoge, se plasma en un contenido, en una norma jurídica, que en el caso de nuestro país o en un país determinado cualquiera, este ordenamiento jurídico se denomina Constitución. Por lo tanto, cuando un derecho es recogido dentro de una constitución política, ese derecho adquiere el carácter de derecho fundamental. En la práctica quizás puedas distinguir que se refieren a los derechos humanos como derechos fundamentales como derechos humanos, pero dejamos esta pequeña aclaración en cuanto a su distinción para que puedas tenerla en cuenta cuando gustes. Bueno, hemos dicho entonces que los derechos humanos tienen un carácter universal, se le reconocen a todas las personas, no importando el lugar donde estén residiendo, mientras que los derechos fundamentales tienen, pues digamos, un alcance nacional y dependiendo de cada país pueden variar en su contenido. Como otro dato adicional, te puedo decir que los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, y los derechos fundamentales están contenidos en la Constitución de cada país. En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero, capítulo primero, comenzando del artículo 1 hasta el 30, tiene la denominación de derechos humanos. Habla en estos artículos del 1 al 30 de los derechos humanos y que, pues al ser reconocidos en la Constitución, adquieren el rango de derechos fundamentales. ¿Por qué digo esto? En el artículo primero, nuestra Constitución Política en México sufrió una reforma muy importante, o mejor dicho, una modificación muy importante en el año 2011. El artículo primero de la Constitución, hasta antes de esa modificación, señalaba que los individuos gozaban de las garantías individuales que esta Constitución otorgaba, pero a partir de la reforma de 2011 no se refirió propiamente a garantías individuales, sino que estableció que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México pues fuera parte. Aquí vamos a distinguir esta pequeña circunstancia. Fíjense, dejó de decir que la Constitución otorga garantías individuales, ya entendiendo la palabra otorgar como algo que el Estado por su propia voluntad quiso entregar a los ciudadanos. Se cambió la denominación, la palabra otorgar por reconocer. Ya no se denominan propiamente garantías individuales, sino derechos humanos. ¿Y qué pasa con este cambio? El Estado entonces reconoce que los derechos humanos siempre han existido y que lo único que hace es incorporarlos al texto constitucional. Por eso dice, reconoce los derechos humanos. Pero además hay otra cosa. Los derechos humanos, los que están plasmados en esos artículos del 1 al 30, pero también los derechos humanos que se contengan en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y cuando habla de esto o cuando trata este tema, se refiere a todos aquellos derechos humanos que a lo mejor no están contenidos en la Constitución, sino en algún otro ordenamiento, en alguna otra convención, en algún otro ordenamiento, como en el caso de la Convención de Belém do Pará. Comienza entonces el Estado mexicano a hablar de derechos humanos y que por ello no deben entenderse solo los que están plasmados en la Constitución, sino también a todos aquellos derechos humanos que estén contenidos en tratados internacionales de los que México sea parte. Por eso es que en algunas ocasiones leerás o escucharás que se habla del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad quiere decir propiamente que pues
el Estado mexicano respetará o debe respetar los derechos humanos contenidos no solo en la Constitución, sino en otros tratados internacionales, que no son propiamente una Constitución, pero al contener derechos humanos adquieren la protección, el respeto, la sanción y la reparación en caso de violación a esos derechos por parte del Estado mexicano. Pues bien, esos artículos de los que te he comentado, del 1 al 30, hablan de los derechos humanos. Y quiero hacer notar que pues el contenido de ese artículo primero establece lo siguiente: que todas las autoridades, todas sin excepción, en los diferentes órdenes de gobierno, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, facultades, tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, el Estado mexicano debe prevenir, debe investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, dicen los términos que establezca la ley. Por lo tanto, a nivel constitucional, el propio Estado se obliga a ¿qué? Básicamente a respetar los derechos humanos, a no violentarlos en perjuicio de las personas, pero en caso de que lo haga, pues debe ser sancionada la autoridad y debe ser reparada esa violación a esos derechos humanos. Siguiendo con este punto, quiero comentarte cuáles son otros derechos fundamentales u otros derechos humanos que se contienen en estos artículos del 1 al 30. Bueno, está la libertad. Es el primer derecho humano al que se refiere ahí en el artículo primero. Dice que está prohibida la esclavitud en el territorio mexicano. Está el derecho a la educación, que se contiene en el artículo tercero. La igualdad del hombre y la mujer ante la ley, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a una vivienda adecuada, el principio de interés superior de la niñez. Esto se contiene en el artículo 4 de la Constitución. Y este principio de interés superior de la niñez es muy importante porque, sobre todo en materia familiar, y básicamente quiere decir que cuando en cualquier asunto se puedan ver afectados niños, niñas y adolescentes, en toda decisión de autoridad que se puedan afectar sus derechos, se debe velar siempre por el bienestar de los menores. Por lo que se debe privilegiar el interés de ellos, sus derechos, incluso por encima de los derechos de adultos. El artículo 5 nos habla de la libertad de trabajo, que puedes dedicarte a lo que quieras, siempre y cuando sea lícito. Habla también la Constitución de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, del derecho de petición, es decir, que pues las autoridades tienen la obligación de responder cualquier petición que le hagas, siempre y cuando sea de manera pacífica y respetuosa. Está la libertad de asociación, la libertad de tránsito, que puedes ir a cualquier lugar del país sin necesidad de tener un documento especial como un salvoconducto o algún pasaporte. Y bueno, para el caso de los abogados están los famosos derechos de seguridad jurídica, de debido proceso, de legalidad. Estos se contienen en los artículos 14 y 16 y sobre todo en materia penal son también muy importantes el artículo 18 y 19. Además consagra el principio de debido proceso, que básicamente consiste en que para que puedan privarte de algún derecho necesitan haber seguido un procedimiento en forma de juicio, en el cual también se consagra la garantía de audiencia, es decir, que te den la oportunidad de ser oído, de ser escuchado, de defenderte, de aportar pruebas y que pues
Las resoluciones o las decisiones que tome la autoridad deben ser con base en las leyes y los tribunales que te juzguen deben estar previamente constituidos y se deben seguir las formalidades de un procedimiento. También tenemos el principio de legalidad que habla el artículo 16, que básicamente consiste en que no puedes ser molestado en tu familia, papeles, posesiones o derechos, sino por mandamiento escrito, escucha bien, mandamiento escrito de autoridad competente, es decir, que tenga facultades para ello y que funde y motive la causa legal de ese procedimiento, es decir, que establezca cuál es la ley que se está aplicando y por qué considera que esa ley debe ser la que aplique en ese procedimiento en el cual te están molestando. Entonces, estos principios de seguridad jurídica, de debido proceso, se usan muchísimo en los litigios. Los principios de seguridad jurídica y de debido proceso son de los más utilizados en los procedimientos, en los litigios, y en materia penal muy especial los artículos 18 y 19. Así que todos aquellos que se dediquen al litigio, que sean abogados postulantes, considero yo que deben poner especial atención a estos derechos fundamentales, a estos derechos humanos, a estos principios que se contienen en estos artículos 14, 16, 18, 19. En general a todos, pero estos contienen muchas disposiciones de carácter procedimental, es decir, qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer las autoridades dentro de un procedimiento. Siguiendo con el contenido de la Constitución, está el derecho a obtener justicia pronta, completa e imparcial, consagrado en el artículo 17. El artículo 22 prohíbe las penas crueles, la confiscación de bienes. El artículo 24 establece la libertad de culto, de religión, de convicciones éticas. Y como mencionamos hace un momento, quisiera rescatar este dato muy importante de la Constitución Política de México. En los artículos 27 y 123 tratan respectivamente sobre la materia agraria y la materia laboral. El contenido de estas normas o estas materias fueron incorporadas a nivel constitucional y por lo tanto adquieren el rango de ser derechos fundamentales. Por eso nuestra Constitución fue la primera que elevó a rango constitucional estas materias agraria y laboral, y por eso se le denomina una constitución social. Se partió de la idea de que en el Estado existen personas que están desprotegidas, que están marginadas por su situación social, y entonces el Estado las protege, las tutela para poder contrarrestar esas diferencias de carácter económico. Bueno, estos derechos fundamentales, como hemos visto, o estos derechos humanos, mejor dicho, son límites al poder de imperio del Estado. No pueden ser arrebatados a las personas, es decir, que el Estado siempre debe respetar estos derechos. Y en caso de que exista transgresión hacia ellos, pues el Estado debe investigar, debe sancionar y debe reparar esas violaciones a derechos humanos. Pero la propia Constitución establece que hay algunos casos especiales en los cuales estos derechos fundamentales pueden ser restringidos o pueden ser suspendidos. Y la misma Constitución señala en qué casos. Por ejemplo, está en los casos de invasión, de perturbación grave de la paz pública, o cuando existe alguna situación que ponga en grave peligro a la sociedad. Y establece que solamente el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, pueden ordenar la restricción o la suspensión a derechos humanos. Además, se establece la condicionante de que esa suspensión o esa restricción debe ser por un tiempo limitado y mediante prevenciones generales. No se debe dirigir a una persona determinada, sino que deben ser para todos.
¿ya? O para la zona en conflicto que corresponda. Entonces vemos aquí que los derechos humanos son, digamos, hasta cierto punto intocables, deben ser intocables por parte del Estado, pero existen algunos casos especiales por los cuales pueden ser suspendidos o se pueden restringir. Hasta ahora hemos visto qué es una constitución, qué es lo que contiene. Ahora viene una de las partes interesantes o más interesantes. ¿Por qué es importante conocer la Constitución? Bueno, es importante conocerla ya que, fíjate, al ser la norma suprema, está en el nivel más alto de la jerarquía de leyes del país. Por lo tanto, todas las demás leyes ordinarias, todos los actos de autoridad están sometidos a lo que prescribe, a lo que mandata la Constitución. Por lo tanto, las leyes que expida el Congreso de la Unión, las leyes que expidan las legislaturas locales de los estados, los actos de autoridad, aunque estén basados en las leyes federales o las leyes locales, los reglamentos, los decretos o cualquier norma, ya sea formal o material, que imponga obligaciones o deberes a las personas, deben respetar esos lineamientos, esas directrices de la Constitución política. Y como ya dije, las propias autoridades que van a aplicar esas leyes también deben respetar los principios que la propia Constitución señala. Bueno, de aquí que sigo sosteniendo que al ser la norma suprema del país, establece directrices que todas las demás leyes, que todo el resto del ordenamiento jurídico del país debe seguir, ya sean códigos civiles, penales, leyes fiscales, de seguridad social, leyes procesales. Y si conocemos esto y sabemos cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos que integran ese famoso bloque de constitucionalidad, y si sabemos que la propia Constitución establece que el Estado no debe vulnerar esos derechos y que para el caso que así lo haga, debe investigar, debe sancionar y debe reparar esas violaciones a derechos humanos, pues ahí tenemos la importancia de saber esto, de saber sobre nuestra Constitución. Acuérdate que hace un momento hablamos del artículo 1 constitucional. En el caso de México, vimos que todas las autoridades, todas sin importar si son a nivel local, a nivel federal o local, todas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, de investigar violaciones a esos derechos fundamentales, de sancionarlas y de reparar. Por lo tanto, si sabemos todo esto, si leemos nuestra Constitución, podemos estar en aptitud de conocer en cualquier momento cuándo un acto de autoridad, ya sea una ley, cuándo un acto material, por ejemplo, una clausura, un establecimiento comercial, una detención por parte de alguna autoridad judicial, cuando detienen los policías o de tránsito, cualquier acto de autoridad, cualquier omisión de autoridad, entonces podemos saber cuándo existe transgresión a esos derechos fundamentales. Y lo más importante de todo, que la autoridad no puede decir que no hay esa vulneración o que no existe ese derecho humano, porque la propia Constitución establece cuáles son esos derechos humanos que están obligados a respetar. ¿Cómo se hace esa defensa o a través de qué mecanismos? No vamos a entrar en detalles, pero sí quiero comentar que cuando existen violaciones a derechos fundamentales, existen varios mecanismos para que se pueda obtener la reparación, la anulación de esos actos de autoridad que se consideran violatorios. ¿Cuáles son los medios legales o los mecanismos a través de los cuales se pueden
hacer valer los derechos humanos frente a los actos arbitrarios de autoridad que los transgreden. Bueno, en principio se supone que en el mundo del deber ser, en el mundo ideal, la autoridad no debería vulnerar los derechos humanos, pero pues existe, la realidad es otra. Entonces las autoridades se exceden en el uso de sus facultades, pues despliegan actos tratando de basarse en facultades que no les concede la ley y pues por el mero hecho de ser autoridades piensan que pueden actuar de manera autoritaria. Por lo tanto, sus actos, y aunque no tengan esa intención, siempre van a haber situaciones en las cuales pues los actos de autoridad, ya sea un acto activo, un acto, una omisión, una ley, vulneren o restrinjan esos derechos fundamentales. Pues está el juicio de amparo. El juicio de amparo propiamente es un medio de defensa, es un juicio que se promueve para que pues, se puedan corregir esas violaciones a derechos fundamentales. Está establecido este juicio en la propia Constitución, en sus artículos 103 y 107, en el caso de la Constitución de México. Aunque sí debo recalcar que esta es la última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder acceder o para poder promover este juicio, primero hay que agotar todos los medios legales o todos los medios ordinarios de defensa que las leyes ordinarias dan. Es decir, si hay una ley fiscal que contempla algún medio de defensa, algún medio legal para anular el acto que consideramos nos está perjudicando, debemos intentarlo. Y si no obtenemos la razón ahí, no obtenemos la anulación y seguimos considerando que el acto es violatorio de derechos fundamentales o derechos humanos, entonces sí, podemos irnos al juicio de amparo. Pero este es un tema que pues da para mucho que hablar y considero que podemos tratarlo mejor en otro episodio del podcast. Por lo tanto, sí quiero dejar en claro que lo que buscamos aquí es que comprendamos, que comprendas por qué es importante conocer a la Constitución política. Porque si la conocemos, sabemos cuáles son sus disposiciones, qué es lo que puede y no puede hacer la autoridad, podemos identificar cuándo están actuando indebidamente, cuándo están actuando arbitrariamente. Sabemos cuáles son nuestros derechos humanos y entonces podemos saber cuándo la autoridad está vulnerando o restringiendo estos derechos. Dicho lo anterior, ¿tiene utilidad práctica conocer la Constitución? Por supuesto que tiene utilidad práctica. Esta es la parte quizás más interesante de esto. ¿Cuál es la utilidad práctica de la Constitución? Como ya habíamos dicho, si conocemos a nuestra Constitución política, podemos identificar cuándo existen violaciones a nuestros derechos fundamentales, a nuestros derechos humanos, no importando si el acto de autoridad es una ley, si es un acto propiamente de carácter positivo, si es una omisión, como por ejemplo cuando no te contestan una promoción, una solicitud ante una autoridad, o cuando una autoridad demora mucho en resolver algún asunto o en contestar una petición que hayas formulado. Y los que se dedican al litigio me entenderán cuando, por ejemplo, presentas una demanda y la ley establece cierto plazo para que te la admitan y son de días, pero las autoridades tardan meses, muchos meses en ocasiones, en dictar un primer acuerdo por escrito en el cual digan si te admitieron la demanda o no, o cuando la autoridad demora mucho en resolver sobre cuáles pruebas se ofrecieron y cuáles se admiten o cuáles se desechan, o incluso para dictar sentencia en un asunto. Resulta que las leyes ordinarias les dan plazos para que actúen y las autoridades, por su carga de trabajo, por cualquier otra situación como puede ser la falta de ganas para resolver el asunto, lo van retardando sin justificación alguna. Bueno, en estos casos, aquí hay violaciones a derechos fundamentales y la utilidad práctica de conocer cuáles son los derechos fundamentales o los derechos humanos que están contenidos en la Constitución, pues es que podemos utilizar nuestra Constitución para hacer valer cuál es el derecho fundamental que está siendo violentado, el derecho humano. Por ejemplo,
El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en la forma proporcional y equitativa que fijen las leyes. ¿Qué pasa cuando una ley emitida por el Congreso, en el cual se siguen todos los pasos que la propia Constitución señala, se emite una ley en la cual se crea un impuesto o se establece un impuesto que es desproporcionado, que consideramos que es excesivo o que no cumple esos parámetros de proporcionalidad y equidad? Bueno, puedes hacer valer tu inconformidad contra ese impuesto o contra esa ley a través de diversos mecanismos, sobre todo el juicio de amparo. Y si resulta que no cumple con los parámetros, con los estándares, con las directrices, con los principios constitucionales, pues se va a dejar sin efecto la totalidad de la norma o la porción en la cual se considera no se ajusta a las directrices que establece la Constitución. Este es un ejemplo, pero como ya te había comentado antes, si la autoridad demora muchísimo en resolver algún asunto, no dicta el acuerdo de admisión de una demanda, no emite la decisión sobre las pruebas que admite o desecha, no resuelve el asunto en cuanto al fondo, es decir, en lo esencial, en lo que estás pidiendo, dentro de los plazos que las leyes señalan, pues ahí hay una violación al artículo 17 constitucional. Recuerda que hablamos hace un momento de él y dijimos que establece que pues las autoridades están obligadas a impartir justicia pronta, completa e imparcial. Por lo tanto, si una autoridad no está actuando conforme a la ley dentro de los plazos que las propias leyes le fijan, pues hay una violación a derechos fundamentales, porque es su obligación actuar dentro de esos plazos. Y si no está actuando dentro de los mismos, pues, y tú tienes el derecho humano a obtener justicia pronta, pues ahí se puede reflejar muy bien cuando la autoridad está vulnerando tus derechos fundamentales. Como dijimos, estos derechos fundamentales, estos derechos humanos se pueden hacer valer a través del juicio de amparo. Aquí quiero relatarte cuánto me ha ayudado a mí saber de la Constitución. Dos casos te voy a relatar, hay muchísimos y los que se dedican al litigio también tendrán sus historias al respecto. Pero te voy a contar dos casos, quiero relatarte dos casos que fueron interpretados a la luz de ese reconocimiento de derechos humanos por parte del Estado mexicano. Tengo un primer caso. Conocimos a una persona que laboraba en una escuela de un estado de la República Mexicana, laboraba en una escuela de gobierno como intendente, hacía labores de mantenimiento y de limpieza. Pero esta persona pues se esforzó mucho, a la par estaba estudiando pues la carrera para ser docente, para dar clases, y obtuvo su grado académico, obtuvo su título. Se abrió una convocatoria para que se ocuparan plazas de docentes, de maestros en las escuelas del gobierno del estado, de aquella entidad federativa, y pues esta persona concursa y tuvo un gran desempeño en el examen y pues obtuvo una plaza como docente, como maestro. Solamente que cuando fue a ocupar, se presentó a ocupar la plaza de docente, le dijeron que no podía ocuparla porque la convocatoria que contenía las bases para participar en ese concurso, en esos exámenes para acceder a la plaza, pues decía que no podían ocupar, las personas que desean ocupar un cargo de docente no podían estar ocupando otro puesto dentro del sistema educativo. Y debemos recordar que esta persona trabajaba en otra escuela, pero como intendente, y obtuvo en el concurso el derecho a ocupar una plaza como docente. Bajo este argumento, la autoridad educativa le dijo, bueno, tienes que decidir, dejas tu trabajo de intendente
y pues comienzas a dar clases o no te damos la plaza de docente y sigues laborando como intendente. Esta persona se inconformó contra ello y pues solo quiero hacer notar que la autoridad estaba segura y pues él también pensó que así era porque se le había comentado de que bueno, es que esto es legal, o sea, no estamos hablando de algo indebido porque fueron muy claras las bases, fueron emitidas por las autoridades educativas del gobierno del estado, así que es una norma jurídica, es una ley y por lo tanto es el hecho de que te obliguemos a decidir entre cuál puesto prefieres de intendente o docente no es ilegal, no es injusto. Pero esta persona, como les digo, se inconformó e hizo valer que estaban violentando el derecho a la libertad de trabajo contenida en el artículo 5 constitucional, que más o menos señala que te puedes dedicar a lo que quieras, a la industria, profesión, comercio que te acomode, siendo lícitos, y también contra el principio de estabilidad laboral o de estabilidad en el empleo que se contiene o que se deriva del contenido del artículo 123 constitucional. Ahí estuvo la clave. Cuando sabes, cuando conoces los derechos humanos, cuando conoces los derechos fundamentales que consagra la Constitución, puedes darte cuenta y puedes analizar si el acto de autoridad, no importa si está basado en una ley, puedes analizar si ese acto de autoridad cumple, respeta esos principios consagrados en la Constitución. Por lo tanto, esta persona promovió el respectivo juicio y al final se resolvió que no eran incompatibles los puestos, que atentaba la decisión de la autoridad contra los derechos fundamentales reconocidos a nivel constitucional y precisamente en la sentencia que se dictó se estableció que ninguna ley inferior a la Constitución puede contravenir las directrices que ésta establece. Por lo tanto, anularon el acto y esta persona trabajó como intendente y como docente, sobre todo porque ya en la práctica pues sus horarios no eran incompatibles. Así que este es un ejemplo muy claro de cuando conocer tus derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución pues te sirven de mucho, porque esta persona pues ya se había convencido de que no era posible ocupar los dos puestos al mismo tiempo y estaba decidido a dejar alguno, a renunciar a uno de ellos. Pero cuando se le explicó que pudiera haber una vulneración a derechos fundamentales, otra cosa sucedió, se quejó sobre esa violación a esos derechos humanos y al final las autoridades encargadas de solucionar este conflicto pues resolvieron a favor de él y ocupó los dos trabajos. Te voy a contar otro caso. Este es un poquito sentimental, un poquito dramático, pero es un caso muy hermoso en cuanto a la decisión que se obtuvo. Resulta que un bebé de meses de nacido, un bebé recién nacido, pues la mamá biológica del bebé pues tenía problemas de adicciones, problemas con el alcohol y con sustancias indebidas. El bebé cuando nace tiene una enfermedad, tiene una condición de malformación de un órgano vital para poder vivir y pues ponía en riesgo su vida, ameritaba una intervención quirúrgica. La mamá biológica, desconociendo todo esto, no lo sabía en un primer principio, pues deja abandonado al niño y de hecho lo deja sus familiares, los familiares de la mamá biológica no le hicieron caso y decidió dejar ahí al niño en un lugar cualquiera y pues el niño fue a dar al cuidado de una familia que pues cuando lo vieron y lo llevaron al médico porque pues vieron que estaba muy mal. Esto sucedió en cuestión de días.
Cuando vieron que estaba muy mal, fue el médico que les explicó, miren, hay que hacerle estos estudios al bebé. Y resulta que se dieron cuenta que necesitaba con urgencia una intervención quirúrgica. Como sea que fuere esta familia a la cual fue a parar el bebé, pues logró reunir algunos fondos para que pudieran operar al bebé. Y al final pues lo intervienen quirúrgicamente y pues afortunadamente sale todo bien, pero el bebé pues necesitaba cuidados de personas, de medicamentos, de alimentación muy especiales, y la mamá biológica no se apareció durante todo ese tiempo. Esta familia que tenía al bebé pues estaba buscando que sobreviviera y pues comenzaron a cuidarlo. La cuestión es que la mamá biológica, cuando pues ya recuerda a su bebé, los denuncia, le pone una denuncia por la posible comisión de un delito ante las autoridades que aquí en México se denomina Fiscalía, que depende pues es la autoridad que se encarga de investigar delitos. Y pues la familia que tenía al bebé dijo, bueno, es que si se lo entregamos, pues la mamá no está en condiciones de procurarle pues los cuidados y todavía necesita recuperarse. Los médicos que intervinieron al bebé pues dijeron que iba a tardar algunos meses en poder recuperarse. La cuestión es que esta familia promueve un juicio ante un juzgado familiar, y quiero recalcar esta situación aquí. Se supone que el juez, un juzgado familiar, tiene que velar en todo tiempo por el interés superior del menor. ¿Recuerdas que hablamos del artículo 4 constitucional, que habla del interés superior del menor? Bueno, pues promueven un juicio ante un juez familiar solicitando la custodia del bebé, y pues con pruebas le adjuntaron a la demanda fotos de cómo estaba el bebé, los diagnósticos médicos, la operación que se hicieron, las indicaciones de los doctores de que el bebé necesitaba cuidados muy especiales que pues consideraban ellos que no se los podía dar la mamá biológica. Pero la decisión del juez familiar fue la siguiente, que no accedía a esa petición y ordenaba que el bebé fuera puesto en una institución de gobierno estatal, en donde se reciben niños que pues huérfanos o con algún problema de que no tienen familiares que los recepcionen. Y fíjate, la decisión del juez familiar fue esa: pongan al niño en una institución gubernamental y después de que se le realicen los análisis que correspondan, que se le entregue a la mamá. La familia que tenía al bebé puso el grito en el cielo porque dice, bueno, es que esa institución a la que pretenden llevar al bebé no tiene, pues no sabemos si le van a dar ese cuidado, y no creo que tengan el personal suficiente para atender al bebé como pudiera corresponder, porque tiene a otros niños, niñas en el lugar, y no sabían si iban a poder atender con el suficiente cuidado al bebé. La cuestión es que el juez ordenó en cuestión de días, tienes 3 días para hacerlo. Recuerdo muy bien que ese asunto, cuando se presentó la demanda de custodia, llegó la noticia de que debían entregar al bebé a más tardar el lunes siguiente. Fue un jueves que fue notificado. Tenían el viernes para buscar qué hacer la familia que tenía el bebé, porque ya les habían ordenado por el juez que entregaran al bebé el lunes, a más tardar el lunes siguiente, y que si se negaban a hacerlo iba a intervenir la policía para ver que el bebé fuera trasladado a esa institución gubernamental. Imagínate, estaba en peligro la vida del bebé porque recién operado, con cuidados, necesitando cuidados y alimentación especiales. Se promovió un juicio de amparo para los efectos de que tratar de revertir la decisión del juez, y buscando sobre todo frenar la decisión de que se entregara inmediatamente
al bebé. Los juzgadores de amparo, la verdad, mis respetos, se aplicaron mucho porque apenas llegó la promoción de la demanda de amparo, en ese juicio de amparo, se pusieron a trabajar inmediatamente. Ellos sí tuvieron en cuenta ese principio del interés superior del menor y empezaron a trabajar mucho más rápido de lo que ordinariamente pudieran hacer. Además de que primeramente su decisión fue de decir, a ver, vamos a detener la entrega hasta en tanto no sepamos cómo está la situación. Y recuerdo que el viernes en la tarde, después de que se presentó la demanda el viernes en la mañana, en la tardecita, en la tarde como a eso de las 3 de la tarde, donde ya los juzgados familiares estaban cerrados, el propio funcionario, el propio, se le llama notificador actuario del juzgado de distrito, fue hasta las oficinas del juzgado familiar y les pegó la resolución, se entrevistó, hizo llamadas con quien fuera para que estuvieran legalmente enterados de que no procedía la entrega inmediata del bebé. Ese fue, digamos, como que un primer respiro, porque entonces ya sabiendo que el bebé no iba a ser entregado el lunes, pues se le podía procurar mejores cuidados y todo. Entonces, otra de las decisiones del juzgado, ya cuando se resolvió, digamos que en definitiva ese juicio, es que no se pusiera en riesgo la vida del menor y que estuvieran atentos a las indicaciones de los doctores. Y los doctores habían dicho que el bebé necesitaba cuidados de meses. Por lo tanto, dijo el juzgado de distrito al juzgado familiar, no entregues al bebé hasta en tanto no exista una alta médica o una indicación del hospital y de los médicos de que el bebé está fuera de peligro y de que no existe ningún tratamiento que haya que suministrársele y que ya era apto para poder pues no necesitar ningún tratamiento o alimentación especial. Esta fue una decisión que me gustó mucho porque sí estaba en peligro la vida de ese bebé. Tanto estaba, así que yo recuerdo que cuando se dictó la resolución definitiva en ese juicio de amparo, la interesada en el asunto acudió hasta el juzgado de distrito y les agradeció a los integrantes de ese juzgado de distrito con lágrimas en los ojos y pues a mí también me impactó mucho esa escena porque pues le estaba agradeciendo a los integrantes del juzgado pues el haberle salvado la vida a ese niño, a ese bebé. Y bueno, ¿qué es lo que se argumentó? Principalmente el interés superior del menor, el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿ya? Y todos esos son derechos humanos que están contenidos en la Constitución. Aquí, como recalco de nuevo, pues las autoridades de amparo actuaron con diligencia, con rapidez, porque sabían que estaba en peligro la vida del bebé. Y gracias, sobre todo, a su oportuna intervención y decisión de impedir que se entregara inmediatamente al bebé, es que quizás ese bebé está vivo hasta el día de hoy. Ahora bien, ya dicho todo esto, ves que sí funciona en el conocer los derechos fundamentales, sí funciona conocer la Constitución. Aquí entonces te puedo decir que ¿tiene utilidad conocer la Constitución política? Por supuesto que la tiene, porque incluso en decisiones como esta del juez familiar, que vino de un juez, que incluso la fundamentó en su legislación, en la legislación local, y que incluso ordenó que pues interviniera la policía, la fuerza pública para la entrega de ese bebé, pues fue frenada esa decisión que ponía en riesgo la vida de ese bebé, pero la orden vino de un juzgado federal que tomó en cuenta las directrices, los principios que están consagrados en la propia Constitución. Por lo tanto, pues creo que aquí se demuestra, aquí hay una muestra de que sí funciona, de que conocer la Constitución tiene mucha utilidad. Por lo tanto, mi consejo, mi recomendación
para ti, para el ciudadano que quizás no estás dedicado a la abogacía. Lee la Constitución, no la leas toda si no quieres, son 136 artículos, lee los primeros 30, infórmate sobre cuáles son tus derechos fundamentales. Y pues para los abogados, para los que están estudiando el derecho, para los que ya terminaron y recién comienzan en la abogacía, o los que ya tienen ciertos años de experiencia, pues con mucha mayor razón hay que leer la Constitución, hay que saberla, hay que entenderla, descubrir, interpretar, analizar cuáles son los principios que establece, sobre todo porque sufre constantes modificaciones, adiciones o reformas. Por lo tanto, pues hay que estar actualizados. Y yo creo, desde mi muy particular punto de vista, que todo abogado que se precie de serlo debe conocer primero la Constitución, porque al ser la norma fundamental, pues todas las demás leyes que integran el sistema jurídico en este caso de México, pues deben respetar sus lineamientos y sus principios. Entonces, cuando ya conoces cuáles son tus derechos fundamentales, cuando ya conoces las facultades y obligaciones que a nivel constitucional están señaladas para las autoridades, puedes saber, te va a servir como una especie de lupa para poder analizar si el acto de autoridad que tienes enfrente es transgresor de los derechos humanos. Imagínate que puedas pararte ante una autoridad en un juicio, en los juicios orales cualquiera, y le hagas notar a la autoridad que está transgrediendo derechos fundamentales, como el de legalidad, el de seguridad jurídica, o que está restringiendo indebidamente alguna libertad. Y solo con que le digas, bueno, tú eres una autoridad encargada de promover, respetar, prevenir, sancionar y reparar violaciones a derechos fundamentales. Casi los desarmas con ese argumento, pero pues tienes que saber en qué consiste el derecho fundamental, dónde está contenido y hacerle ver a la autoridad de qué manera está incurriendo en esas posibles transgresiones. Espero te haya sido interesante el tema. Ojalá haya despertado tu interés. Ojalá que pongas manos a la obra leyendo la Constitución Política. Espero que pues sepas que vas a obtener mucho provecho de la lectura y análisis de la Constitución, sobre todo porque ya sabes, más o menos tienes una idea de qué contiene, qué es una Constitución, cuál es su utilidad. Bueno, esto fue todo en el tema de hoy. Y cualquier comentario que quieras dejar será bien recibido, y cualquier sugerencia también será bien recibida y tomada en cuenta. Hasta luego.